Es un problema serio hablar de las monarquías en el siglo XXI y sobre todo de la monarquía inglesa o de la monarquía de la Gran Bretaña o de la monarquía del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Es decir, y podríamos seguir diciendo de Canadá, de Australia, etcétera. Es decir, de alguna manera es algo sumamente complejo. Por otro lado, y este es un punto que me parece interesante, de alguna manera parecería como que las monarquías tienen ciertas ventajas sobre las repúblicas. Uh, Posiblemente sea cierto, no estoy yo muy seguro, a pesar de que creo yo que, por ejemplo, México, si hubiéramos mantenido al emperador don Agustín o bien al emperador Maximiliano, quizá estaría mejor en la actualidad, pero no es seguro eso. De hecho, todas estas contrahistorias básicamente son especulaciones. Vamos a comenzar hoy con esta monarquía, la monarquía, llamémosle inglesa, con algo que creo que puede tener algo interesante. Este es un pequeño video de 2 minutos en la catedral en la abadía de Westminster, en donde se están celebrando los 85 años de la reina actual, de la reina Isabel II. Este pequeño video se está cantando lo que es el himno de la Gran Bretaña o del Reino Unido, que es Dios salve al rey o Dios salve a la reina, en esa abadía majestuosa. Al principio se ve ahí una serie de sacerdotes que están haciendo una función, y esto es porque parecería que la monarquía tiene un aspecto mítico, religioso muy profundo. No solamente la monarquía inglesa, sino las monarquías tienen ese aspecto sagrado. Por otro lado, por ejemplo, es interesante que el apellido Windsor, que es el apellido de la familia inglesa, de la casa inglesa, es algo que lo inició el rey Jorge V en 1917. En 1917, Inglaterra y Francia y los Estados Unidos estaban en guerra con, entre otros, el Imperio Alemán. Y no se veía nada bien que la familia reinante en Inglaterra fuera una familia alemana, porque efectivamente la familia inglesa no era inglesa, sino era una familia alemana. La familia sajón del Saxe-Coburgo-Gotha era el nombre de la familia. Y entonces el rey Jorge V básicamente decide cambiar el apellido y se ponen Windsor. Y empiezan a discutir cómo se deberán llamar. Y finalmente deciden que es el nombre Windsor el que les conviene. En la actualidad hay 52 miembros de la familia con el apellido Windsor, de los cuales 49 están en línea de sucesión al trono. 3 no están porque son católicos. Y la Constitución inglesa, aunque no esté escrita, prohíbe que algún católico o que alguien casado con un católico pueda llegar al trono inglés. Todos estos son descendientes, estos 52 miembros, son descendientes tanto de la reina Isabel, la actual monarca, como de los príncipes duques de Gloucester y de Kent, que son respectivamente un primo y un sobrino de la reina Isabel. Aquí tenemos un poco las fotografías de estos personajes. No se puede ver exactamente los nombres, es decir, eh, están muy pequeños, pero básicamente son todos los que llevan el apellido Windsor. Bueno, hasta aquí es la familia Windsor. Voy a comenzar, como siempre, con una conclusión. Si bien las monarquías parecen proveer a los pueblos de una mayor estabilidad que las repúblicas, esto parece, es decir, se pueden obtener datos al respecto, ¿sí? Probablemente esto es por su origen mítico y sagrado. En la realidad de la formación de los pueblos, este fenómeno parece siempre darse por medio de periodos de paz que son interrumpidos por periodos violentos. La historia humana parece que nunca es lineal, cierta ni progresiva.
El azar parece intervenir constantemente. Y sin embargo, hay algo permanente. Y estos son los mitos, las leyendas, que de alguna manera son el verdadero fundamento de las monarquías. Podemos pensar, por ejemplo, en la leyenda arturiana, la leyenda del rey Arturo. Aquí tenemos a la tabla redonda, la mesa redonda, con los distintos caballeros. Todo esto sucedió, se supone que sucedió en Camelot. Hay personajes famosos, el rey Arturo, la idea de la espada en la piedra. Están ahí personajes como Percival, como Galahad, está Lancelot, está la reina Ginebra, y hay toda una serie de historias fantásticas. Y el rey Arturo, como sabemos en la leyenda, básicamente no muere. Se va a Avalón y en algún momento regresará. Bueno, estas son historias que no solamente es en Inglaterra, sino que de alguna manera parece ser que es parte de lo que es la monarquía. De hecho, a finales del siglo XIX y principios del XX, Sir James Fraser escribe un libro fascinante que se llama La Rama Dorada, The Golden Bow, en donde plantea que el rey es la encarnación de un dios que muere y revive, una deidad solar que celebra un matrimonio místico con la diosa de la tierra. Así el rey muere en la cosecha y se reencarna en primavera. El rey es la encarnación sagrada de la vida del pueblo. De hecho, recordemos que cuando Arturo, en Inglaterra, cuando Arturo se siente mal, se siente deprimido quizá por la traición de Ginebra y de su amigo Lancelot, ¿sí? Todo el reino oscurece, todo el reino deja de producir y de alguna manera todo el reino se está a punto de desintegrar. El rey es la vida del pueblo, es la vida de la tierra. Bueno, siguiendo a Fraser, por ejemplo, él nos dice que en Italia, al este del lago Albano, se encuentra un cráter que contiene el bosque de Nemi o de Aricia, llamado también el espejo de Diana, en donde encontramos el santuario a la Diana del bosque, a la Diana nemorensis. Aquí tenemos una pintura que es de Turner. La leyenda cuenta que el culto de Diana de Nemi fue instituido por Orestes, quien tras dar muerte a Zoas, rey del Querosoneso Táurico, lo que ahora es Crimea, huyó con su hermana a Italia con la imagen de la Diana táurica escondida en unas de leña. El santuario fue dedicado por Eugerius Bebius de Tusculum con anterioridad al año 495 a.C. Estas son cosas que nos dice Fraser. El árbol sagrado y la rama dorada. El bosque albergaba un árbol sagrado, supuestamente descendiente del que, aconsejado por la Sibila, Eneas arrancó una rama antes de intentar entrar en la casa de los muertos, del que nadie podría arrancar una rama, salvo un esclavo fugitivo que de conseguirlo tendría derecho a luchar con el sacerdote rey, y en caso de darle muerte, ocuparía su lugar con el título de rey del bosque, rey nemorensis. Y esto es muy interesante porque parecería que esto se parece mucho a lo que sucede en la tragedia de Edipo. Otra vez, Edipo es un personaje extranjero que vive fuera y en un momento dado hay toda una serie de profecías y él mata al rey, su padre, y se casa con su madre, con Yocasta. Ahora, ¿no sería extraño observar la presencia en torno a este árbol sagrado del rey sacerdote, siempre vigilante, con la espada desenvainada, listo a la lucha por su vida y dignidad? Se afirma que esta costumbre muy antigua aún se mantenía en tiempos de los emperadores antoninos, rememorando la huida de Oreste, solo aplacable con sangre de los sacrificios humanos ofrecido a la Diana táurica. Esta es la antigua ley de sucesión del rey sagrado ariciano. Y vamos a ver que en Inglaterra la historia no es pacífica. En la historia se matan unos a otros, no exactamente en el bosque,
pero algo que da la impresión de seguir teniendo estas raíces. Aquí tenemos un cuadro, creo que es de Rossetti, en donde se puede representar ahí al rey muerto, al rey que ahora va a tener a la diosa. Ahora, hay que, ya pasando a Inglaterra, Inglaterra, como decía Alberto Garín, es quizá una de las monarquías más complejas y también más antiguas. De hecho, podemos pensar que el primer rey de Inglaterra es en el siglo IX, que sería Alfredo el Grande, que es hijo de Edelwulf, rey de Wessex o de Wessex, y que es considerado el primer rey de Inglaterra. De hecho, hay un decreto en donde se le considera el Rex Anglorum. Esto me lleva a una anécdota interesante. Se dice que Agustín, San Agustín, que después va a ser San Agustín de Canterbury, ¿sí? El primer, digamos, gran cristianizador, evangelizador de las islas, ¿sí? Una vez, estando en Roma, encontró en el mercado de esclavos a un grupo de esclavos que venían de las islas británicas. Y Agustín pregunta, ¿quiénes son estos? Y dice, son esclavos anglos, angli. Y Agustín dice, no, no son angli, son ángeles, non angli, sed angeli, por la belleza de esa raza. Entonces, Alfredo el Grande es el primer rey al que se le conoce como rey de los anglos. Aquí tenemos una cuestión medieval que representa a Alfredo. De la muerte de Alfredo el Grande en el año 899 al 1066, reinaron 14 reyes, tanto anglosajones como daneses. Hay que recordar eso. Inglaterra fue siempre invadida. Recordemos que primero fue invadida por los romanos, ya desde la época de Claudio, de Calígula y Claudio, fue invadida por los romanos, se establecieron en las Islas Británicas. Adriano construyó el muro de Adriano, la muralla de Adriano, que separa a Inglaterra de Escocia. Y finalmente, en el siglo IV, a finales del siglo IV, cuando los romanos, cuando el imperio entra en decadencia, el imperio romano de Occidente entra en decadencia, los romanos se salen y es cuando viene, se supone que la leyenda de Arturo. Y nos encontramos que sigue siendo invadida Inglaterra, es invadida por los anglos, por los sajones, por los daneses, por los vikingos, por toda una serie de tribus, grupos nórdicos que van formando lo que va a ser Inglaterra. Entonces, entre el año 899 y el 1066 hay 14 reyes, algunos son anglosajones, otros son daneses. Había todo un territorio, bueno, Inglaterra no existía como Inglaterra, sino que eran distintos reinos. Estaba Wessex, del que se menciona Alfredo, pero estaba Essex, Sussex, Mercia, estaba el Danelaw, la tierra de los daneses, etc. Entonces estaba dividido. Aunque Alfredo va unificando y estos reyes intentan de alguna manera dominar todo el territorio de la isla. A la muerte de Eduardo el Confesor, todavía descendiente de, es decir, anglosajón y descendiente de Alfredo, en 1066, Haroldo Godwin fue elegido por el concilio, el vitán de los nobles y prelados anglosajones. Quiero aclarar que es posible que aquí yo tenga, es decir, que se pueda uno confundir un poco, porque estoy tratando, más bien usé todos los nombres de los ingleses en español. Entonces, Haroldo en lugar de Harald, Eduardo en lugar de Edward, etc. Entonces, Haroldo Godwin, el Godwin no lo traduje, supongo yo que tiene que ver quizá con Dios gana, no estoy seguro qué signifique,
fue elegido por el concilio o el consejo de los nobles, el Vitan. Y este es un punto importante porque uno piensa que los reyes son hereditarios y no es cierto. Los reyes en gran parte de la historia fueron elegidos. Uh, fueron elegidos. Es ya en época más moderna cuando se establece un poco la idea de la herencia de sangre, pero originalmente eran elegidos. Todavía nos encontramos que, por ejemplo, en el Sacro Imperio Romano o en el Sacro Imperio Romano Germánico, que dura hasta 1806, los emperadores son elegidos, no son por sangre. Entonces, este es un punto que a mí me pareció interesante. Haroldo Godwin, es elegido por el consejo de los nobles anglosajones. Sin embargo, Guillermo, que era un primo segundo de Eduardo, no acepta esa elección e invade Inglaterra en 1066. Él era duque de Normandía. Esto es muy interesante porque un poco podemos pensar que la historia moderna de Inglaterra comienza en 1066 en la batalla de Hastings, en donde Guillermo vence a Haroldo y entonces toma posesión del reino de una manera, un poco se podría pensar casi como si hubiera sido un golpe de Estado. Claro, en aquella época no era eso, pero lo hace de una manera relativamente ilegítima. Ahora, otro punto interesante es que Guillermo, como duque de Normandía, entonces él va a tener sus territorios, parte en Francia, parte en Inglaterra. Y esto va a hacer que la historia siguiente, los 400 años siguientes, van a ser sumamente complicados, porque siempre vamos a tener ahí problemas entre Inglaterra y Francia. Tampoco Francia existía completamente, pero lo que ahora llamamos Inglaterra y Francia. Aquí tenemos este famoso tapiz de Bayeux, que es una tela enorme de 70 metros de largo, 50 centímetros de ancho, donde se cuenta toda la historia de esa, podríamos decir, aventura de Guillermo, que sale de Normandía, va a Inglaterra, pelea con los anglosajones y finalmente gana. Parece ser que lo hizo la emperatriz Matilda, y que estuvo ella bordando, supongo que con ayudantes, estuvo bordando la historia. Es un tapiz fascinante. Aquí tenemos a Guillermo, duque de Normandía y rey de Inglaterra, que fue entre 1066, cuando gana la batalla de Hastings, hasta 1087, en que muere. Guillermo, duque de Normandía, y insisto en eso, es el primer rey normando de Inglaterra. Es hijo ilegítimo, de hecho le decían el bastardo, aunque no a su propia cara, es un hijo ilegítimo de Roberto el Diablo, duque de Normandía. Esto es muy interesante porque en los próximos años vamos a ver cómo todos los reyes tienen un apodo. Todavía no era normal que tuvieran un apellido, pero tenían un apodo. Bueno, entonces Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, es hijo de Roberto el Diablo y papá de Guillermo el Pelirrojo, Rufus, Guillermo Rufus, un pelirrojo. Entonces, de alguna manera seguimos un poco con los apodos, ¿ok? Y quien gobernó, Guillermo el Pelirrojo, Inglaterra del 1087 al 1100. Y sigue su otro hermano, que es Beauclerc, bello clérigo. Enrique I, el bello clérigo. Ahora, Enrique I muere sin descendencia masculina porque tenía 2 hijos y los 2 hijos se ahogan en un naufragio
del barco, del white ship, del barco blanco, y se ahogan. Y entonces él le da el trono a Matilde, su hija. Pero resulta que otra vez el Consejo de Nobles considera que una mujer no puede gobernar. Y entonces le dicen, no, tú no puedes gobernar. Ahora, Matilde se había casado con Godofredo de Anjou, Godofredo, conde de Anjou, en Francia. Ahora, a este cuate, a Godofredo, que aparentemente tenía la costumbre de usar algún sombrero con unas flores, le van a llamar Plantagenet, que significa planta de Iniesta en español. El Consejo del Reino no consideró adecuado a una mujer para gobernar, por lo que le ofreció el trono a un nieto de Guillermo, Esteban de Blois. La relación entre Francia e Inglaterra era ahí cercanísima. Esteban de Blois, le puse la decepción, porque realmente decepcionó a todo mundo. La mujer, Matilde, no podía gobernar porque pues, era mujer, no sabía gobernar. Y entonces nombran a Esteban. Pero Esteban resulta un fracaso. Esteban fue un rey muy débil y el país fue casi destruido por las constantes incursiones de los escoceses y los galeses. Durante el reinado de Esteban, los varones normandos, es decir, los cuates de el duque Guillermo y de Guillermo el Pelirrojo y de Enrique Bello Clérigo, ¿sí? Están ahí, se repartieron las tierras y ahora básicamente lo que hacen es robar, porque siguen siendo varones normandos, no son ingleses. Ellos se consideran normandos. En Normandía ya los vikingos, que eran los verdaderos normandos, los hombres del norte, los normandos que hablaban alguna lengua escandinava, llegaron a Normandía y en Normandía se asentaron, en toda la costa del Atlántico francés, se asentaron los normandos y ellos comenzaron a hablar como los franceses. Y de hecho, durante este periodo de los normandos en Inglaterra, básicamente la lengua de los nobles, de los varones, era el francés. La lengua de los clérigos era el francés. El inglés todavía no funcionaba. De hecho, por ejemplo, había mencionado a Enrique I, que era Beauclerc, buen o bello clérigo. Entonces, resulta que fue terrible. Los varones normandos se dedicaron a robar. Eran guerreros, y aquí es donde comienzan a lo mejor las leyendas que después vamos a ver mucho más claro, con Robin Hood, el sheriff de Nottingham, el rey Juan sin tierra, etcétera, pero ellos vienen un poquito después. Ahora, hay que recordar que Matilde, que era la esposa de Godofredo, el de la flor amarilla, ¿sí? Ella había sido elegida por el padre, por Enrique, como su heredera, pero el consejo no la aceptó. Entonces, Matilde recoge, es decir, o logra juntar un ejército de caballeros de Anjou, del condado de Anjou, súbditos de su esposo Godofredo, y invade Inglaterra contra Esteban de Blois. Hay un periodo ahí y Matilde durante unos años se convierte en reina de Inglaterra, aunque no es reconocida, es un problema, ahí hay un momento que le llaman la anarquía, porque básicamente no hay gobierno, se están peleando Esteban y Matilde. Finalmente, el Tratado de Wallingford, el hijo de Matilde, Enrique de Anjou, Plantagenet, sucedería a Esteban cuando Esteban muriera. Y entonces se logra ahí una cierta paz. Aquí está la flor, la iniesta en español, la planta amarilla. Y por otro lado, nos vamos a encontrar que a partir de ese momento, de la muerte de Esteban de Blois,
vamos a encontrar una dinastía que originalmente le vamos a llamar la dinastía de los Anjou o la dinastía de los Angevinos, porque eran de Anjou, o la dinastía de los Plantagenet. Los Anjou, bueno, vamos a poner como los Anjou a tres reyes: a Enrique II, Manto Brusco; a Ricardo, Corazón de León; y a Juan, Sin Tierra. Es decir, los apodos eran esos: Manto Brusco, Corazón de León y Sin Tierra. Estos son personajes muy interesantes, sobre todo Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Y es interesante esto. Ricardo Corazón de León, a los 16 años, forma su propio ejército y sale a pelear. Aparentemente es un cuate que le encanta la guerra, va a las cruzadas, se hace amigo de Saladino, él es compañero de Luis de Francia en la cruzada. Por otro lado, tiene buena fama, aparentemente era un hombre fuerte, guapo, inteligente, y tenía un hermano, Juan, que aparentemente era gordito, no era tan atractivo, quizá era medio flojo, le gustaban los placeres nada más, y entonces esta va a ser una historia interesante, porque ahí es cuando aparece la leyenda de Robin Hood. Ricardo Corazón de León se la pasa guerreando. Básicamente él vive solamente 6 meses en Inglaterra. Es decir, solamente gobierna 6 meses estando en Inglaterra. Todo el resto del tiempo se la pasa en las guerras en el continente. Bueno, al regresar de la cruzada, Ricardo Corazón de León durante la cruzada se había enemistado con Leopoldo, que era el conde de Habsburgo. Perdón, era Rodolfo, no era Leopoldo. Con Rodolfo, el conde de Habsburgo, se había enemistado. Total, que ya después de regresar de Jerusalén, pasa por las tierras del conde de Habsburgo, de Rodolfo de Habsburgo, y ahí Rodolfo lo apresa y le pide rescate. Y él, seguramente, Ricardo, le manda una carta diciéndole a su hermano: por favor, consígueme dinero para el rescate, porque si no, aquí me van a tener quién sabe hasta cuándo. Y es cuando aparece que la idea, la leyenda de que Juan Sin Tierra empieza a sacarle todo el dinero a la gente pobre para conseguir el dinero para pagar el rescate de Ricardo. El hecho es que, sea o no cierta esta leyenda, lo que hace Juan es enemistarse con los varones normandos. Y en 1215, en Runnymede, en un campo en Inglaterra, los varones lo hacen firmar la Carta Magna, 1215. Y Juan Sin Tierra resulta famoso, sobre todo, por ser el que otorgó la primera carta constitucional al pueblo de Inglaterra. Una carta que después los siguientes reyes tuvieron que ir aceptando, modificándolo en algún sentido, pero que básicamente sí ha significado un cambio importante, por lo menos para el sistema de gobierno de Inglaterra. Los Anjou, estos tres reyes, Enrique Mantobrusco, Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, gobernaron el imperio angevino durante los siglos XII y XIII. Esta era un área que se extendía desde los Pirineos hasta Irlanda. Nunca los angevinos, los Anjou, nunca consideraron a Inglaterra como su hogar principal hasta que Juan perdió la mayoría de sus dominios continentales. Aunque la dinastía angevina duró poco, sus descendientes varones incluyeron a los Plantagenet, a la casa de Lancaster y a la casa de York. Los Plantagenet se vuelven reyes ingleses. A partir de la época de Enrique III, después de que hubieran perdido la mayoría de sus posesiones familiares en el continente, los reyes de la casa Plantagenet se convirtieron en verdaderos reyes ingleses. Proporcionaron estabilidad,
Las casas de Lancaster y de York son ramas cadetes de la ancestral casa de Plantagenet. Y el Plantagenet se convirtió en apellido. Ya para Enrique III ya no era simplemente un apodo, sino que se convirtió en un apellido y lo tomaron como apellido. Los gobernantes Plantagenet parece ser que fueron buenos, dieron estabilidad a Inglaterra. Por ejemplo, Enrique III gobernó 56 años, Eduardo I, 34 años, Eduardo II, 19 años, Eduardo III, 50 años y Ricardo II, 22 años. Con Ricardo II se acaba la casa o la dinastía de los Plantagenet con el nombre Plantagenet, porque los Plantagenet tenían o dieron origen a dos ramas, a dos casas, una que iban a ser los Lancaster y otras los York. Esto era, bueno, generalmente los reyes tenían varios hijos, primero, segundo, tercero, a cada uno le daban títulos. Normalmente en Inglaterra a los hijos de los reyes les dan el título de duque, y entonces nos encontramos con que había el duque de York, el duque de Gloucester, etcétera, los distintos duques que eran hijos de los reyes. Uh, pero como solamente había un reino y no se podía dividir ese reino, entonces había conflictos muchas veces entre los hermanos o entre los primos. Y de esa manera nos vamos a encontrar con que ahora, al final de los Plantagenet, y con la división de por lo menos dos ramas poderosas de descendientes de Enrique III, vamos a encontrar que va a haber una época de guerras. Los Lancaster y los York. Los Lancaster descienden de Juan de Gante, tercer hijo sobreviviente de Eduardo III. Enrique IV, el primer rey de esta casa, le arrebató el poder a Ricardo II. Ricardo II habíamos quedado de que había gobernado 22 años, pero uno de los sobrinos, Enrique IV, le quita el poder a Ricardo II. La casa de York heredó su nombre del cuarto hijo sobreviviente de Eduardo III, Edmundo de Langley, primer duque de York, y reclamó el derecho al trono a través del segundo hijo sobreviviente de Eduardo III, Lionel de Amberes. Aquí todavía no han perdido completamente sus territorios continentales. Hablábamos de Juan de Gante, que es ahora en Bélgica, Amberes, que también está en el continente, y entonces nos encontramos ahí, ya hay dos ramas descendientes de Enrique III que van a estar en pleito, en las llamadas las guerras de las rosas, que duran 30 años, de 1455 a 1485. No podemos olvidarnos también que en este periodo, en el siglo XV, ¿sí? Vamos a estar, o van a estar los reyes de Inglaterra peleando con los reyes de Francia. Francia e Inglaterra otra vez, los normandos de origen francés, ahora ya se hicieron ingleses, los Plantagenet, pero de cualquier manera siguen teniendo algunos territorios en Francia, y entonces nos vamos a encontrar, y son parientes, y nos vamos a estar encontrando con conflictos. Y aquí aparece la Guerra de los 100 años, en donde aparece como un personaje desde el punto de vista francés genial, Santa Juana de Arco, a la que quemaron los ingleses, los obispos ingleses, porque parece ser que recibía mensajes de Dios. Por otro lado, del lado de los ingleses tenemos como un gran personaje a Enrique V, que la batalla de Agincourt, la famosa obra de Shakespeare, en donde está esa historia de cómo los ingleses perdieron 400 hombres contra cosa de 5,000 o 6,000 franceses. Y entonces se vuelve un héroe este cuate. La solución a la guerra de las rosas, o a las guerras de las rosas, la va a dar Enrique Tudor.
Enrique Tudor, que es miembro de la Casa de los Lancaster, ¿sí? Y que en 1485 vence a Ricardo III, otro famoso personaje de Shakespeare, el rey Ricardo III. Que además Shakespeare lo pone verdaderamente monstruoso, es un cuate jorobado, malísimo, porque él manda matar, según Shakespeare, manda matar a los dos príncipes que los tienen encerrados en la Torre de Londres. Uh, Ahora, recientemente se acaban de descubrir los restos de Ricardo III y parece ser que no era ni jorobado ni tan feo como Shakespeare lo describe. ¿Y por qué? ¿Por qué sería que Shakespeare describe así a Ricardo III? Bueno, resulta que Shakespeare, que escribe a finales del siglo XVI, a finales del siglo XVI y principios del XVII, de alguna manera él vive bajo los Tudor. Entonces, y los Tudor, de alguna manera, Enrique Tudor, vence a Ricardo III, era el enemigo, Ricardo III era de los York, Tudor era de los Lancaster, y entonces Shakespeare pues, como que le da por su lado a la familia Tudor. Y entonces Ricardo por eso resulta algo tan feo. Bueno, llega a vencer a Ricardo III en la batalla del campo de Bosworth y posteriormente se casó con la hija de Eduardo IV de la Casa de York. Y de esa manera se pueden unir las dos familias otra vez, los Lancaster y los York. Aquí tengo a los Tudor, a los dos principales Tudores, ¿sí? Enrique VIII, hijo de Enrique VII, y Isabel I. Son los dos personajes quizá más famosos de esta dinastía. Enrique VII, pues sabemos que fue el que unió a las dos casas, el que acabó con la guerra, pero Enrique VIII es un personaje impresionante. Por un lado, ahí ya lo tenemos en una pintura, ya es hombre grande, pero ya ha embarnecido. De hecho, aparentemente va a estar enfermo de gota y de toda una serie de enfermedades, básicamente por comer en exceso, por tener sexo en exceso, etc. Y entonces aquí ya lo vemos un poco desmejorado a Enrique VIII. Por otro lado, parece ser que era un personaje así muy interesante. De hecho, él escribe un libro de teología defendiendo a la fe católica. Y el Papa le da el título de defensor de la fe. Y entonces vamos a tener que, por ejemplo, los reyes de España van a ser los reyes católicos. El rey de Francia va a ser el rey cristianísimo. Y el rey de Inglaterra, Enrique VIII, es el defensor de la fe. ¿Sí? Nos encontramos eso. Y claro, aquí hay toda una serie de historias fascinantes en esta época de Enrique VIII. Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón, tía de Carlos I de España, V de Alemania, el emperador, que por otro lado tiene hijos con Catalina de Aragón, pero básicamente se mueren. No logra tener un hijo varón. Y los hijos de Catalina se mueren. Y por otro lado parece ser que tenía un ojo alegre, Enrique VIII, y decide que ya no le gusta Catalina, y entonces busca a una sustituta, Ana Bolena, y como la Iglesia Católica no le quiere dar el divorcio, y no le quiere dar el divorcio no por razones religiosas, sino por razones políticas. Carlos I le dice al Papa, si le das el divorcio a Enrique de mi tía Catalina, vas a tener problemas conmigo. Y entonces el Papa dice, no quiero tener problemas, etcétera, etcétera. Pero entonces Enrique no solamente se casa con Ana Bolena, a la que después le corta la cabeza, sino que se sigue casando con varias mujeres, varias Juanas, y varias Catalinas. Total, que llega a tener varios hijos. Con Catalina de Aragón tiene una hija. Bueno, tiene varios hijos, pero solamente una sobrevive, María.
a la que de apodo los ingleses protestantes le van a llamar María la Sangrienta, Bloody Mary. De ahí salió también esta bebida que ahora se utiliza. Pero Catalina de Aragón, es decir, perdón, María Tudor, la hija de Catalina y de Enrique, de alguna manera tampoco logra tener hijos o hijos que sobrevivan, y entonces nos vamos a encontrar ahí ya toda una serie de cosas. Pero entonces Enrique VIII básicamente va a tener a María como hija, a Isabel, hija de Ana Bolena, y después va a tener a un solo hijo que es Eduardo VI. Y Eduardo VI va a gobernar 3 o 4 años. Es un muchacho muy frágil, muy débil, al que, si ustedes se acuerdan, Mark Twain hace una novela sobre él. Mark Twain, este escritor americano, hace una novela. Yo creo que a él le interesaba mucho Inglaterra, quizá a todos los americanos, a todos los estadounidenses les interesa mucho Inglaterra, porque él escribe varias novelas que tienen que ver con Inglaterra. Probablemente ustedes conocen una que es Un Yankee en la corte del rey Arturo, que es una novela en donde un americano actual, bueno, actual de la época de Mark Twain, logra ir a Inglaterra a la época del rey Arturo. Pero esta otra novela donde aparece Eduardo VI es una novela que se llama Príncipe y Mendigo, en donde hay un intercambio, hay dos muchachos exactamente iguales. Uno es Eduardo, el que va a ser Eduardo VI, y otro es un mendigo, un niño que nace en uno de los barrios pobres de Londres, pero que es idéntico físicamente a Eduardo. Y en un momento dado se conocen, se cambian de vestidura, y entonces resulta que hay una confusión y al príncipe lo mandan a la calle y el mendigo se queda en el Palacio Real, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Eduardo VI es el único hijo sobreviviente de Enrique VIII y muere muy pronto, y entonces llega al poder María Tudor, la hija de Enrique VIII. María Tudor intenta regresar el catolicismo a Inglaterra y va a perseguir a los protestantes. Por eso es que le llaman María la Sangrienta, ¿sí? Pero ella tampoco dura mucho tiempo y sube al trono Isabel, hija de Ana Bolena. E Isabel va a ser la reina virgen. Nunca se casó, quién sabe si sería virgen o no, pero se le llama la reina virgen, no se casó, no tuvo hijos, y con ella se acaba la dinastía Tudor. Hay historias muy interesantes, porque ¿qué pasa después de que Isabel muere? Isabel dura muchos años, es una época gloriosa para Inglaterra, no tanto para España. De hecho, España y Inglaterra van a estar ahora constantemente en conflicto. Recordemos que, por ejemplo, el rey Felipe II, que en esa época era nada más príncipe Felipe, hijo de Carlos, se casa con María Tudor, que era su tía, en términos de familia, era su tía. María era hija de Catalina, que era la tía de Carlos. Carlos era el papá de Felipe, entonces María era tía de Felipe. Ok, se casa con María, no tienen hijos, a los ingleses no les gusta tener un rey español, y entonces cuando se muere María, Felipe todavía quiere ser rey de Inglaterra, y entonces le echa los ojos a Isabel. Pero a Isabel o no le gusta o no le conviene Felipe. Total, que Felipe tiene que regresarse a España. Y se regresa y construye el Escorial. Bueno, pero Isabel entonces no tiene hijos. Por otro lado, hay que recordar que un país es Inglaterra y otro país es Escocia. La muralla de Adriano estaba ahí. Era lo que dividía la parte del norte de la isla, Escocia, de la parte del sur de la isla. Y claro, otra vez Inglaterra durante mucho tiempo estuvo peleando con los escoceses. Ya en la época de Esteban
se hablaba de cómo los escoceses llegaban a Inglaterra y saqueaban los pueblos ingleses, pero también los ingleses brincaban la muralla de Adriano y atacaban a los pueblos escoceses y los robaban, etc. Siempre había, ahí tenemos la historia de, por ejemplo, uno de los reyes Plantagenet, Piernas Largas, papá de Eduardo II, ¿sí? Que básicamente va a estar peleando con los escoceses, con el rey de Escocia o el noble escocés que es nombrado rey, Bruce, y Robert Bruce, Robert el Bruce, no sé qué significa la palabra Bruce, pelea con él, pero constantemente están. Pero eran dos países diferentes. Bueno, en el norte, en Escocia, estaba como reina María Estuardo, que había sido reina de Francia, era reina de Escocia y era pretendiente al trono inglés también. Isabel la siente como una amenaza a María Estuardo. De alguna manera, Inglaterra era mucho más fuerte ya en la época de Isabel que Escocia. Toma prisionera a María Estuardo y le corta la cabeza. Pero María Estuardo tenía un hijo, que era Jaime o Jacobo. De hecho, en inglés es James. En español puede ser Jaime o puede ser Jacobo, o podría ser Santiago o podría ser Diego, como quieran ustedes. Pero creo que en español lo conocemos como Jacobo. Entonces, el hijo de María Estuardo era Jacobo, que era o fue rey en Escocia con el nombre de Jacobo VI. Pero al morir Isabel, Jacobo VI de Escocia se vuelve rey de Inglaterra y es entonces Jacobo I. Jacobo I es muy interesante, es un personaje muy interesante. Él, de ser católico, tiene que volverse protestante para poder ser rey de Inglaterra. Desde la época de Enrique VIII no se permitía que un católico fuera rey de Inglaterra. Entonces Jacobo, así como el Borbón dice París bien vale una misa, Jacobo dice Inglaterra bien vale hacerse protestante. Entonces tenemos ahí que Jacobo de Escocia se vuelve rey de Inglaterra, Jacobo I. Y es un personaje muy interesante. Es un personaje que parece ser, es muy elegante, le gusta la buena vida, pero también a todo el mundo le interesaba en esta época la religión. Y entonces él manda a hacer una traducción de la Biblia al inglés, que aparentemente, así como la Biblia de Lutero es la fuente del alemán, la Biblia de Jacobo I es la fuente del idioma inglés actual. Entonces, ¿cómo llegan los Estuardos a Inglaterra? Isabel no tuvo descendencia, por lo que al morir la reina virgen asumió el trono inglés el hijo de la reina María Estuardo con el nombre de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Y a partir de ese momento, la familia gobernante va a ser la familia de los Estuardo. Y aquí hay personajes también fantásticos. Tenemos aquí a Carlos I. Carlos I es un personaje que realmente es fascinante por toda una serie de razones. Tenía buen gusto y entonces mandó que lo pintaran los grandes pintores flamencos. Creo que este es Van Dyck, la pintura esta. Y por otro lado, se ve que es una persona elegante, se casa con una princesa francesa y, bueno, otra vez, Francia e Inglaterra. Resulta que los franceses eran católicos. La princesa era católica. El rey Carlos I era protestante, por razones legales. Entonces, ¿cómo se puede conciliar eso? Porque, por ejemplo, si un católico tiene un matrimonio mixto, tiene que firmar un contrato diciendo que los hijos van a ser católicos. De otra manera no se le permite eso. Es decir, lo mismo si un católico se casa con un judío,
tienes que firmar de que los hijos van a ser católicos. Son reglas. Bueno, resulta que entonces, ¿cómo van a conciliar esto? El rey protestante, la princesa católica. Pues entonces dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente. El primer hijo va a ser protestante, el segundo va a ser católico, el tercero protestante, el cuarto católico. Ok, así se ponen. Bueno, esa es la cosa. Eso va a traer un conflicto casi 100 años después. Resulta que, por otro lado, Carlos, que le gustaba la buena vida, que le gustaban buenas las pinturas, tenía cocineros franceses, etcétera, etcétera, necesitaba dinero. Y en Inglaterra, ya desde la época de la Carta Magna, creo que es la cláusula 29, se establece que el rey no podrá jamás quitarle a los varones, es decir, a los señores, no les podría quitar ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad, si no es mediante un proceso previamente aceptado. Y ya desde la época de Juan sin tierra se establece algo que va a ser el ascendiente del Parlamento inglés. Entonces, ya desde ya a Carlos I le toca la época en que si quiere dinero, se lo tiene que pedir al Parlamento. El rey tiene sus propiedades y tiene sus propias rentas, pero al rey no le alcanzan, a Carlos I no le alcanzan sus propias rentas para su vida y para sus guerras. Entonces le tiene que pedir dinero al Parlamento. Y el Parlamento se empieza cada vez más dominado por los puritanos, por este grupo, digamos, extremista protestante, ¿sí? Le dice, sí, te damos el dinero, pero a cambio de esto. Y empieza una negociación cada vez más violenta. En un momento dado, los miembros del Parlamento le dicen, no te vamos a dar ya más dinero. El rey, Carlos I, dice, muy fácil, si no me dan dinero, váyanse a su casa. Ya no los quiero a ustedes en el Parlamento. Y ahí aparece un lidercillo, que se va a llamar Oliverio Cromwell, y él dice, no nos vamos, atrévete a echarnos a nuestras casas. Nos quedamos aquí en Londres y vamos a seguir juntos en el Parlamento y no te vamos a dar el dinero. El rey les manda un grupo de soldados, un piquete de soldados, ellos se encierran en el Parlamento y entonces empiezan a organizarse. El rey nos manda un piquete de soldados, nosotros vamos a levantar un ejército mejor. Y comienza la guerra civil, 1640 y tantos a 1648. Y va a haber una guerra feroz entre los parlamentarios y los realistas. Ganan los parlamentarios. Oliverio Cromwell parece ser que es un político visionario, y por otro lado parece ser que también es un estratega. Él inventa el ejército moderno, y en la batalla de Naseby básicamente derrota a las fuerzas realistas. Atrapan al rey, a Carlos I, lo llevan a juicio y lo declaran culpable de traición a la patria, de traición a Inglaterra, y lo condenan a que le corten la cabeza. Y le cortan la cabeza. Y Inglaterra deja de ser una monarquía y se convierte en una república, el Commonwealth. Se convierte en una república y Oliverio Cromwell se vuelve dictador y se llama Lord Protector. Es el Lord Protector de la República. Él vive 10, 12 años como Lord Protector, se muere y queda su hijo Ricardo como Lord Protector. Pero Ricardo, bueno, normalmente los hijos de grandes hombres son siempre menores. Y entonces Ricardo no da el ancho, finalmente tiene que irse y se restaura el gobierno de los Estuardos con el hijo de Carlos I, que era Carlos II. Carlos II y los hijos de Carlos I huyen a Francia, crecen en Francia
Y ya cuando Ricardo, el hijo de Cromwell, se retira, regresa Carlos. Carlos era protestante, era el primer hijo de Carlos I. Acuérdense que había dicho yo que el primero iba a ser católico, protestante, el segundo católico, etcétera, etcétera. Y Carlos II, pues le gusta vivir bien, gasta dinero, tiene varias mujeres, no se casa, no tiene hijos, y entonces al morir llega su hermano Jacobo II. Pero Jacobo II era el católico, le había tocado ser católico. Claro, otra vez, para ser rey tenía que renunciar a la iglesia católica, se vuelve protestante, pero los ingleses, los protestantes, los puritanos, no aceptan eso. Dicen, no, este se convirtió por interés, pero en realidad sigue siendo católico en el fondo. Y entonces aparece la gloriosa revolución de 1688, que es una revolución donde hay 18 muertos nada más. Y, o sea, es una revolución pacífica. Llegan, toman a algunos prisioneros, matan a un par de cuates y se tiene que ir Jacobo II y se va a Francia. Y aquí se acaba, bueno, no, todavía no se acaba, la dinastía de los Estuardos. Porque después de la Revolución Gloriosa, ¿a quién vamos a llamar como reyes? Y se acuerdan que hay una hija de Jacobo I, de Jacobo II, que era protestante. Ella estaba casada con un príncipe protestante, con Guillermo de Orange, un príncipe holandés. Que hay que recordar otra vez que Holanda estrictamente no era una monarquía, era una república. Pero la familia principal, o una de las familias principales, era la familia de Orange. Entonces llaman a María, que es protestante, y a su esposo Guillermo. Entonces María, hija de Jacobo II, y su esposo Guillermo, príncipe de Orange, asumieron el trono al triunfar la revolución de 1688. Guillermo y María son famosísimos, siempre se les conoce como Guillermo y María, William and Mary. La Universidad de Virginia se llama de esa manera, en fin. Pero ellos gobiernan, no sé si puse la fecha, gobiernan después de 1688 hasta 1702. En 1702 llega Ana, la reina Ana. La reina Ana va a ser la última reina de Inglaterra y la primera reina de la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque en 1707 hubo una serie de decretos, tanto del Parlamento inglés como del Parlamento escocés, estableciendo la unión entre los dos países. Antes, cuando estaba Jacobo I, Jacobo II, Carlos I, Carlos II, eran reyes tanto de Inglaterra como de Escocia, pero eran dos países separados. Ahora, a partir de 1707, se establece el Acta de Unión o el Decreto de Unión, en donde tanto Inglaterra como Escocia van a seguir manteniendo sus propios parlamentos, pero van a convertirse en un solo país. Y entonces ya no se va a llamar Inglaterra y Escocia, sino la Gran Bretaña. Ana fue la última reina de la casa Estuardo y al morir sin descendencia, el trono pasó a la casa alemana de los Hannover, que gobernó hasta 1901. Recientemente acaba de aparecer por aquí en Guatemala y en los Estados Unidos una película sobre la reina Ana, que ha sido muy famosa, creo que se llama La Favorita, ¿sí? Que es sobre esta reina Ana. Básicamente, ¿a quién le van a dar el trono? Y ahí están buscando a alguien que sea protestante, porque Ana era hija de Jacobo II, el pseudo-católico o el criptocatólico, ¿sí? Y entonces Jacobo II había tenido varios hijos y algunos eran católicos, todos habían de alguna manera crecido en Francia con parientes católicos. Entonces resulta que en Inglaterra está prohibido que sea un católico.
Entonces, ¿a quién le van a dar el trono? Bueno, resulta que allá lejos, en Alemania, en uno de esos pequeños reinos, en Hannover, ¿sí? Hay un primo segundo de Ana, bisnieto de Jaime I o de Jacobo I, eh, hijo ya de una rama lateral, y entonces le deciden dar la corona a este cuate que se llama Jorge I, que era primo segundo de la reina Ana, bisnieto del rey Jacobo I de Inglaterra y cuarto de Escocia. Pero ahí se acabó ya la dinastía Estuardo. Estos son parientes lejanos, los Hannover. Y entonces tenemos a Jorge I, que va a ser rey de Inglaterra. Ahí los Hannover van a hacer una lista desde 1714 hasta 1901, donde está Jorge I, Jorge II, Jorge III, Jorge IV, Guillermo IV y después la reina Victoria. La reina Victoria es Hannover, alemana, es decir, de origen alemana. La mamá de la reina Victoria era una princesa Sajonia-Coburgo. Y Victoria se va a casar con su primo hermano, que es Alberto Sajonia-Coburgo y Gotha. Ok, aquí quizá el único realmente interesante sería Jorge III. Jorge III, que es al que le toca la independencia de los Estados Unidos. En Estados Unidos, muchas veces han dicho, de hecho algunas gentes han mencionado, o le han dicho a Trump, al presidente Trump, nosotros no te elegimos a ti para que seas un Jorge III. Jorge III, se supone en la historia americana, en la historia de los Estados Unidos, Jorge III es el villano. Y no es cierto, no es el villano. Era un hombre que tuvo bastantes hijos, tenía pleitos constantes con su esposa y tenía los pleitos con su esposa porque básicamente tenía una enfermedad, tenía porfiria. Porfiria es una enfermedad aparentemente de química, de la química del cuerpo, en donde básicamente se produce un cierto tipo de químico que afecta tanto al cerebro como a la orina. En la orina se puede notar porque la orina la hacía negra. Pero al llegar al cerebro, digamos, ese químico, pues básicamente lo enloquecía. Y es decir, y tenía así sus momentos de locura en donde tenía que retirarse, se tenía que encerrar, perdía con, totalmente el conocimiento, totalmente la razón, perdón. Y total que entonces, básicamente, todos estos reyes ya no gobernaron ellos, sino gobernaban sus primeros ministros. Y los primeros ministros de estos reyes, algunos fueron muy buenos, otros no tanto. Pero ya básicamente estos reyes no gobernaron. Los Hannover básicamente no gobernaron. Y de hecho, Victoria tampoco gobernó, sino que ella tuvo primero al príncipe Alberto, que el príncipe Alberto era el amor de la vida de Victoria, y básicamente Victoria dejaba que él tomara todas las decisiones. Cuando muere Alberto, es cuando la reina Victoria se pone de luto y se mantiene de luto toda la vida, y de negro, y toda la historia victoriana. Pero ahí aparecen algunos primeros ministros famosos. El más famoso quizá es Benjamín Disraeli, que además consigue la corona de la India para la reina, y entonces la reina Victoria ya no solamente es reina de la Gran Bretaña e Irlanda, sino que es emperatriz de la India. La reina Victoria reina durante 63 años. Victoria fue sobrina de Guillermo IV y asumió el trono en 1837 y murió en 1901. Se casó con su primo Alberto de Sajonia, Coburgo y Gotha. Fue la madre y abuela de todas las monarquías europeas y en cierta forma quizá la causante de la Revolución Rusa. Era la abuela del Zarevich, de Alexis, al que le transmitió a través de sus hijas la hemofilia. Podría pensarse que sin la hemofilia de Alexis,
quizá no habría habido Revolución Rusa y no habría habido la Unión Soviética, quién sabe. Pero fue la madre y abuela de todas las monarquías europeas. Los reyes de España son también descendientes de Victoria. Básicamente es decir, los reyes y reinas actuales, con trono y sin trono, son descendientes de Victoria. Reinó durante 63 años. A partir de 1901 vamos a tener a las casas de Sajonia-Coburgo y Gotha, que es los descendientes de Victoria y Alberto, y los Windsor, que son los descendientes de Jorge V. Aquí tenemos la lista: Eduardo VII, hijo de la reina Victoria; Jorge V, nieto de la reina Victoria; Eduardo VIII, que es el que fue duque de Windsor, casado con Wallis Simpson, y que tuvo que renunciar al trono ahí no por ser protestante o católico, sino porque era una mujer 2 veces divorciada, Wallis Simpson. Queda en su lugar su hermano Jorge VI, que muere relativamente joven, y en 1952 llega al trono Isabel II, que es la reina actual en Inglaterra. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias.